aceptar que tú ves cosas del más allá es fuerte. Yo veo un niño que entra directamente, comienzan a pasar muchas cosas de presencias paranormales, la casa se empezó a poner cada vez más lúgubre, las paredes se ponían negras, de las paredes salían gusanos, salían bichos. Cuando hay una entidad de bajo astral, ellos siempre vienen con olores fétidos, ellos siempre vienen con olores desagradables. ¿Hay vida más allá de la muerte? Sí la hay. ¿Hay cosas más allá? Sí. ¿Hay cielo? Sí lo hay. ¿Hay infierno? Sí lo hay. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que siempre se conectan ahí enviando sus mensajitos, sus deditos arriba. Gracias por tanto cariño. Sobre todo, me llena mucho el corazón cuando hay gente nueva que llega a decir, vi su video, gracias por el contenido, me pareció muy interesante, de verdad, bienvenidos siempre a estas ventanas del misterio. Hoy con un nuevo tema, una nueva entrevista, un nuevo personaje para ustedes, mis ventaneros misteriosos. Una persona que imagínense ustedes, puede contactarse con el más allá, puede tener una comunicación con los fallecidos. Pero ¿cómo será eso? Hablamos siempre de los famosos mediums, también de clarividentes, que parecieran tener como esa posibilidad de ver más allá de lo que nosotros, las personas del común, vemos. Pero ¿será esto realmente tan positivo? Y me refiero a positivo no porque ella lo diga, sino porque imagínense ustedes ir por la calle, estar en una reunión familiar y que empiecen a escuchar, a ver, a sentir cosas. No sé qué tan interesante o qué tan chévere sea eso. Entonces, hoy tengo la oportunidad de traer aquí a una mujer que es vidente, que es clarividente, que es medium y que nos va a contar desde su experiencia personal cómo ha sido ese contacto con el más allá, cómo ha logrado ella controlar esas energías, esa comunicación, qué tan fuerte ha sido para ella también ese proceso. Pues bienvenida aquí a la señora Salomé Cruz. Bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Joana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. No lo pudiste decir mejor. De verdad, son tantas cosas de las que hay que contar, tantas cosas que hay que hablar, que gracias por esta invitación y gracias por darle a todas las personitas que están aquí pendientes de tu programa tan buen contenido. Muchas gracias por la invitación. Salomé, no sé si sea, y esto lo dije a modo personal, ¿no? Qué tan difícil sea todo este proceso de ser medium, de ser clarividente. Primero, quiero que hagamos una aclaración, o mejor, un recorderis a todas las personas que se conectan aquí, qué es un medium y qué es un clarividente, para que entremos en materia y la gente pueda entender con claridad las historias que nos vas a contar. Bueno, medium es la persona que se contacta con los fallecidos, que es la persona que tiene el espacio para poder ver las energías de otros astrales, de otros planos. Tengo ese don y tengo el don de la evidencia, que el don de la evidencia que es ver algo que tú no puedes ver, algo que yo siempre le digo a las personas. Mm, yo miro tus ojos y sé muchas cosas que tú ni siquiera te das cuenta que has hecho, yo lo puedo ver. Entonces, eso es ser medium y eso es ser clarividente y vidente. Salomé, ¿cómo te diste cuenta tú de que tenías esa habilidad para contactarte con el más allá o ver cosas que la gente normal no puede ver?
Bueno, pues desde pequeñita realmente ha sido, pues como todo a mí siempre me ha gustado ese mundo. Y es cuando uno dice, a uno lo llaman las cosas. Yo vengo de familia por parte de mi papá, mi abuela materna, ella también era vidente y toda la familia por parte de ella, todos eran videntes. Entonces, cuando pequeña, pues yo veía cosas y yo le decía a mi mamá y mi mamá me decía, no, tú no estás bien, que psicólogo, que esta cosa, que lo otro. Entonces siempre fue como ese momento de dudar de lo que tenía, porque al principio obviamente eh, llegar a aceptar que tú ves cosas del más allá es fuerte. Y eso sí se lo digo a las personas. Si ustedes están pasando por algún momento de esto, si ustedes están viendo cosas que no son, si ustedes están sintiendo, percibiendo, hágase en un estudio, hágase en ese estudio bien para que se den cuenta. No están locos, no están nada. Yo lo digo por experiencia, se los digo con el amor y con el corazón. Yo al principio pensé que yo estaba loca, de ahí del hecho que también estuve con psiquiatría, con psicología, con muchas cosas, pero ya al darme cuenta que no era eso, entendí que a mí el universo me ha regalado un don y que tenía que ayudar a la gente. Eso fue lo que entendí. Ya después, afortunadamente, pues encontré un buen maestro. Ese maestro me guió, me llevó pues por donde era, afortunadamente. Y ya aprendí, empecé teniendo muchísimas cosas, obviamente, teniendo muchas, ya luego que tú te das cuenta que sí estabas haciendo, que estabas sintiendo cosas, que estabas viendo cosas, es cuando yo me doy cuenta realmente que sí, que todo era real y que eso fue lo que yo vi. Y háblanos de esa primera experiencia, porque quizás al no tener con claridad el concepto de ese don, de esa experiencia, de esa particularidad, como quieran ustedes llamarlo, pues sin duda alguna eso a lo que te enfrentabas era algo desconocido y lo desconocido pues genera temor, genera miedo. ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti? Fue impresionante, tú no te imaginas, para mí fue algo, fue, yo tendría entre los 14 y 16 años, vivíamos en una casa, que la casa pues también llegaba a ser muy lúgubre, llegaba a ser muy oscura, entonces siempre pasaban cosas, pero ahí te digo, ahí es cuando uno no le pone atención a eso y uno dice, no, eso se cayó el plato, pues porque se cayó, quedó mal puesto. O no sé, se movió la puerta porque quedó mal abierta o mal cerrada, cosas de esas, pero nunca habíamos, o yo no había tenido esa experiencia que tuve. Veo un niño, él entra a la casa, en ese momento yo escucho que las llaves de mi papá, entonces yo estaba sentada como en un tocador, como arreglándome, y la puerta son de esas casas que son como pasillos y por el pasillo tú vas entrando que la sala, que el comedor, que la cocina, que el baño. Yo estaba en la primera habitación, que era como entre, creo que era la habitación de mis papás, sí, era la habitación de mis papás, y yo estaba sentada en el tocador. Yo tenía la puerta abierta y yo escucho las llaves de mi papá y yo dije, llegó mi papá, llegó temprano. Yo escucho que abren la puerta cuando veo un niño que entra directamente y yo me quedé mirando al niño y yo lo miro y yo le digo, yo, ¿tú quién eres? Y el niño no me habla, el niño no me, nada, nada, nada. O sea, el niño no me dice absolutamente nada. Pero en la mitad del pasillo, entonces yo me levanto y yo dije, bueno, mi papá, pero a mí se me hizo muy extraño que mi papá no apareciera. Entonces, ya ahí es cuando yo me levanto, salgo al pasillo y el niño está parado en la mitad del pasillo y en ese pasillo había un jarrón grandísimo y el niño lo bota. Yo me acuerdo que yo le dije, mi amor, te vas a cortar. Y el niño rompe el jarrón, o sea, el jarrón explota de una manera impresionante y el niño se pone en el piso y coge un vidrio y con la manita la aprieta y me mira y me hace así. Yo le digo, mi amor, te vas a cortar, ¿tú de dónde saliste? ¿Tú quién eres? Y él entra, pega la carrerita hacia la habitación de adentro y yo dije, bueno, aquí ya cojo el niño, aquí ya lo tengo y ya sé quién es. No había ningún niño. Y luego de eso
comienzan a pasar muchas cosas eh, fuertes, o sea, de decirte fuertes, de, de bullas, de presencias paranormales, la casa se empezó a poner cada vez más lúgubre, la casa se empezó a poner cada vez más oscura, la energía era una energía pesadísima, empezaron a haber muchas peleas en mi casa, cosas extrañas, extrañas que yo le decía a mi papá, papá, te lo juro que hay algo acá en la casa. Y él entre su de querer no creer y querer creer, él sabía, porque él es hijo de una vidente, él es nieto, él es todo. Entonces, un día estábamos en la cocina haciendo aseo y la cocina estaba completamente limpia. Era esa baldosa blanca, como de estilo hospital, y él limpia, y en el momento en que él limpia, empiezan a salir millones de gusanos, pero son muchos gusanos. Y él tenía un balde en la mano y él echa el agua en la mano, en el mesón. Cuando él se da cuenta, él dice, aquí me doy cuenta que cuántos bichos hay, de dónde están saliendo. No había ningún animal, no había absolutamente nada, en absoluto, no quedó nada. Y en ese momento sale el niño, porque el niño sale y grita y mi papá lo escucha. Ahí es cuando mi papá me cree. Entonces esa noche ya hablábamos en casa, mi mamá llamó a un sacerdote, el sacerdote nos explica, nos dice que sí, que posiblemente, él les dijo, me acuerdo mucho que él les dijo, ustedes tienen una niña que tiene dones, ella está viendo cosas y a la niña la están molestando. Eso fue lo que dijo el sacerdote. El padre pues nos puso a hacer una cantidad de cosas que pues ninguna de las cosas nos funcionaron. La fuerza paranormal empezó a sentirse muchísimo más. Fue impresionante. O sea, yo les digo, les juro que la película del Conjuro no tiene punto de diferencia con lo que yo viví en esa época, porque era algo igual. Las paredes se ponían negras, así tú las limpiaras, así tú hicieras lo que hicieras, de las paredes salían gusanos, salían bichos, y ya fue cuando nos recomendaron a una vidente. La señora fue, nos hizo una limpieza y lo que se descubrió fue algo muy fuerte, fue algo muy delicado, y es cuando decimos, los muertos desde el más allá hablan. Eh, en la habitación donde yo dormía, encontraron el cadáver de la mamá y de un niño. Estaban enterrados en mi habitación, debajo de toda, porque eso era madera, era tabla, y debajo de esa tabla, pues obviamente había como un espacio y dentro de ese espacio estaban enterrados el niño y la mamá. Después nos enteramos que el papá era el que había asesinado al niño y nunca habían aparecido. O sea, ellos nunca habían, la señora se desapareció, el niño se desapareció, el papá ya tengo entendido que también el señor como que se desapareció, nunca nadie más supo de esa familia y lamentablemente pues sí, fue encontrada la mamita y el niño. Y ya se les dio cristiana sepultura, ya pues se hizo lo correspondiente y ya, el niño no, esa fue la experiencia más de pronto, pues ahorita obvio he vivido más, ¿no? Pero siendo tan inocente en el tema, esa fue la experiencia más fuerte que te puedo contar. Completamente fuerte, o sea, para iniciarte en todo este mundo. Sí, o sea, de verdad, sí, lo que tú dices es muy cierto. Me iniciaron con toda, o sea, me iniciaron de una forma, o sea, lo que yo les estoy contando aquí en resumen es realmente fueron años, porque fueron años que se vivieron donde lo que les digo, estaba yo sentada así tranquila cuando prum, prendían el equipo, pam, prendían el televisor, yo apagaba el televisor, volvían y me apagaban el televisor, o sea, eran cosas de ese estilo. Estar de pronto sentada como había como un cuarto de estudio y ahí habían muchas hojas y todo lo que se hacían en tareas y lo que mi hermana y yo hacíamos.
y muchas veces se escuchaban cuando arrugaban los papeles. Y tú ibas a la habitación, al cuarto de estudio y no encontrabas ningún reguero. Entonces eran esa clase de cosas que uno decía, pero bueno, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué yo tengo que estar sintiendo esto? Nadie me cree. Yo sentí en un momento que yo me estaba volviendo loca realmente. Después, ¿qué pasa eso del niño? Comienzo a tener visiones más fuertes, cosas que ya, o sea, como hagan de cuenta como películas de visiones, de cosas, de que yo veía, de que yo decía, pero yo, ¿por qué yo veo esto? Ya lo que les digo, afortunadamente, pues ya llegó un guía, que yo digo, el universo siempre conspira para dejarte a ti las cosas. Y ahí es cuando llega esa persona que por cosas del destino la conozco y él apenas me vio, me dijo, tú tienes un don y tienes un don tan fuerte que si tú no lo sabes manejar, en serio te vas a volver loca. Entonces yo le dije a él, ¿y qué tengo que hacer? Y él me dijo, primero tienes que estudiar, primero tienes que saber qué es lo que vas a hacer. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo le dije, es algo paradójico, ¿no? Es algo que siempre lo digo. Yo tengo una carrera, yo estudié una carrera, yo pasé por una universidad, pero mira, cuando el universo quiere que tú termines haciendo lo que tú eres, hace todo lo posible para llevarte al lugar que es. Y así fue. Hoy estoy aquí, no trabajo de mi carrera, ayudo a las personas, pues mi carrera también es con la salud, entonces siempre quise ayudar, siempre quise dar la mano, pero pues el universo quiso que yo estuviera ayudando aquí a las personas por este medio, con este lado, con todo esto, y pues aquí estoy, con muchas historias, con muchas cosas y pues nada, ayudando. Salomé, cuando hablas de esas visiones, esas películas que iban pasando, ¿nos puedes contar algo de ellas? ¿De qué se trataban? ¿Cómo las experimentabas? Sí, Joana, mira, yo empecé a ver cosas, por ejemplo, yo veía di tú a la vecina, y yo veía a la vecina, pero entonces yo no la veía como cuando ella salía a comprar pues sus cosas. Yo veía más allá, o sea, yo veía que ella estaba sufriendo, yo veía que ella estaba triste, que a ella la golpeaban, que a ella, todo eso. Y así empecé a ver cosas de diferentes personas. No solo era ella, eran muchas personas, era definitivamente, o sea, yo por eso te digo, o sea, yo hubo un momento en que yo dije, Dios mío, o sea, yo me estoy enloqueciendo. Ya tanta información. Un día me pasó algo muy, pues yo lo digo, yo lo veo curioso, pero no fue ni siquiera tan curioso. O sea, ya después de verlo ya en consciente, es cuando tú dices, wow, yo entro a una tienda, yo pido la leche. O sea, vecino, me hace un favor, me regaló una bolsita de leche y al lado había un muchacho. Y yo empiezo a hablar con el muchacho y él me decía, tú me puedes hacer un favor, tú me puedes ayudar. Y yo le dije, claro, dime en qué te puedo ayudar. Y me decía, es que estoy perdido, no encuentro esta dirección, necesito hablar con mi mamá. Y yo llegué y le dije, pues dame la dirección y vamos y si quieres yo te ayudo. Cuando el señor de la tienda me dice, mamita, ¿usted está bien? Y yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y sí, ¿por qué me pregunta eso? Y me dice, porque está hablando sola. Y yo, no, yo no estoy hablando sola, yo estoy hablando con el chico que está aquí al lado. Y me dice, ¿cuál chico? Y yo, el muchacho que está aquí al lado no lo ve. Y él me decía, yo no veo a nadie. Yo me acuerdo que yo cogí la leche y yo salí corriendo porque para mí fue un shock impresionante, porque era la primera vez que yo hablaba con alguien de otro plano. Y ya cuando yo llego a la casa es cuando yo entiendo realmente que no era alguien que estaba aquí, y no les miento, el miedo se apoderó de mí, la ansiedad, todo porque eran las dudas, era todo, era algo muy fuerte, pero bueno, ese fue mi primer contacto con una persona de otro plano hablando. Ya después empiezo a hablar con todo el mundo, ya todos
a donde yo quiera que iba, pues obviamente en todo lado hay personas fallecidas, en todo lado hay energías, en todo lado, porque eso sería decir mentiras, que no las hay. Entonces sí fue bastante fuerte ese encuentro con ese chico. Luego me lo encuentro de nuevo y me dice exactamente lo mismo, es que necesito ver a mi mamá. Hasta que yo le dije, bueno, dame la dirección y él me da la dirección y yo fui y busqué a la mamá. Yo busco a la mamá y sí, desafortunadamente el chico ya no estaba acá. Y la señora me decía que yo porque sabía. Yo le dije, no sé, mi señora, yo realmente lo único que le digo es que esto es un mensaje que su hijo le está mandando, no sé por qué quiere, no sé qué quiera. Y la señora lloró y todo. Y estando ahí en la casa, me acuerdo mucho, estando ahí en la puerta, él llegó y me dijo, oye, muchas gracias. Dile a mi mamá que siempre la voy a amar. Yo le hago pues llegar el mensaje a la mamá, la señora llora, me da un abrazo y es cuando veo la luz, yo veo la luz, no porque yo me esté muriendo, sino yo veo cuando él pasa la luz. O sea, ya él se despide y sale, hagan de cuenta como un rayo así grande y él entra ahí y se va y plum, se fue. Se fue la lucecita y se esfumó, como cuando una bengalita se apaga, así. ¡Fu! Y la señora se dio cuenta. Entonces ahí fue cuando la señora entendió y me dijo, Dios mío, Salomé, usted es un ángel. Yo me acuerdo que ella me dijo, usted es un ángel. Todo lo que usted pueda hacer por alguien fallecido, hágalo. Hágalo que de verdad la paz que usted le da a la familia es mucha. Y fue cuando ya tomé la decisión me puse a estudiar, ya entendí realmente qué era eso. Dejé mucho tiempo, porque yo dejé mucho tiempo de, de trabajar con eso. O sea, yo dije, no, yo no me voy a dedicar a esto, yo me voy a poner a estudiar. Me puse a estudiar mi carrera. Ahí es cuando me retiro un poquitico de esto, porque no, lo que les digo, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar ayudando a las personas de esta forma, que ahorita siendo consciente de todo, mi don es un don maravilloso y yo le agradezco al universo, le agradezco a todo, 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 que me hayan regalado este don. Salomé, qué historia tan impresionante. ¿Por qué decidiste alejarte un poquito? O sea, ¿era específicamente porque querías terminar tu carrera o simplemente no querías ahondar más en este terreno que de alguna manera pues es fuerte? Yo creo que fueron las dos. Yo creo que era pues de pronto lo que siempre, tú sabes, ¿no? Cuando uno viene de una familia, que estudie, que saque su carrera, que trabaje, ¿sí? Entonces era más como cumplir ese requisito de querer estudiar, porque no, pues yo quería estudiar y yo dije, no, yo voy a estudiar mi carrera, yo la voy a hacer súper excelente, siempre full, pero cuando tú tienes algo, cuando tú tienes un dono, cuando el universo tiene algo para ti, definitivamente pasan muchas cosas y empezaron a pasar muchas cosas. Sí, yo me retiro casi los 10 años que duré estudiando, pero pues muchas personas que me veían, a muchas personas ayudaba, sintiendo pues mi don, pero pues no era tan fuerte, ¿sí? Yo empiezo con Salomé realmente a trabajar por una necesidad. Yo tuve una necesidad muy grande y pues bueno, el universo me regaló, me regaló en ese momento sabiduría, pude hacer las cosas y ese día dije, creo que mi camino es estar de lleno con todo lo que implica ser Salomé, ser la vidente. Salomé la vidente. Hablemos de esas historias con las que te has topado, eh, que son las más fuertes, porque cuando uno habla con muchos mediums, siempre te van a decir un poco como ayuda a otros a trascender, ayuda a las familias a pasar los mensajes.
pero detrás de eso, o mejor, al lado de eso, también hay otras cosas. No sé si sea correcto decir que entidades, espíritus, el lado oscuro, el lado fuerte, al cual ustedes se enfrentan precisamente por esa sensibilidad que tienen. ¿Cuál ha sido para Salomé esa historia más fuerte que quizás la ha llevado al extremo de eso, de ese lado negativo u oscuro, o como lo quieras tú mencionar respecto a estas capacidades que tienes? Un caso de una familia que era muy bonita, pero ellos empezaron a tener muchos inconvenientes, ellos empezaron a tener como muchas peleas, entonces a mí la esposa de la mamá de la casa me llama, Salomé, ¿me puedes ayudar? Salomé, ¿me puedes colaborar? Y empezamos como a tener una clase de terapias donde pues todo se veía marchando. Me acuerdo tanto que 2 semanas antes de que pasara eso, yo hablé con el papá y yo le dije, en la casa hay algo raro. En la casa te están atacando directamente a ti. Me acuerdo que él me dijo, no, Salomé, yo creo que tú estás mal. A la que están atacando es a mi esposa. Yo me acuerdo que yo le dije, no, no lo siento así, pero solamente te pido que tengas cuidado, porque vas a estar siendo atacado y aquí a lo que más van a atacar es al más fuerte y a la que al que une todo en casa. Y una semana antes tuvieron un accidente. Afortunadamente, pues no hubo heridos, solo pérdidas materiales, pero fue un accidente muy fuerte. Y yo me acuerdo tanto que yo les dije, tengan cuidado que esto es un anuncio, tengan cuidado que esto es un aviso de lo que están haciéndoles. Él era muy reacio, entonces, por ejemplo, no dejó hacer limpieza en casa, no dejó, sí, muchas cosas que hubieran podido evitar muchas tragedias. Me acuerdo tanto que 2 días antes de que pasara esa tragedia, porque pasó una tragedia muy grande en esa casa, él me dijo, mire Salomé, yo le voy a agradecer a usted que no le hable más a mi esposa. Él ya estaba muy raro conmigo, él ya estaba muy diferente conmigo. Antes él era muy especial, muy querido, el Señor, pero esa vez que me habló con rabia, me habló como con rechazo. Eso es el rechazo. Él me habla con rechazo y me dice, mire, Salomé, yo le agradezco que me deje la casa en paz. Yo acá en mi casa no hay nada. Aquí en mi casa nosotros somos seres que aman a Dios. Entonces usted, quién sabe, me acuerdo tanto que él me dijo, usted y sus brujerías. Y yo le dije, no, yo no hago brujerías. Yo solo sano. Yo no hago nada malo. No, es que eso todos ustedes son iguales, ustedes no sé qué. Y bueno, me trato feo realmente. Y lamentablemente a los 2 días el señor desvivió a la niña y se desvivió él. Wow, Y súper. me acuerdo mucho que a la primera que llamaron fue a mí. La esposa me llamó gritando, desconsolada, y me decía, Salomé, lo hubiéramos hecho, solo lo hubiéramos hecho, hubiéramos salvado a mi familia. Y sí, después obviamente yo seguí con ella y empezamos a hacer una limpieza, pero mira, tú no te imaginas la cantidad de seres del bajo astral que se sacaron, la cantidad de ataques que tuve. De hecho, yo fui atacada, porque a mí me atacaron, y fue muy fuerte, o sea, algo fuerte que he tenido que vivir hace poco fue eso. Esa es una de las historias más fuertes. Y todo por una brujería. Todo para acabar la familia, porque ellos eran una familia muy bonita. Salomé, y cuando tú dices que a ti también te atacaron, ¿cómo viviste eso? ¿Qué te pasaba?
De todo, Joa, de todo. Tú no te imaginas, desde sueños horribles, mi salud, me atacaron mi salud. Eh, Miren, yo no les miento. Yo estaba caminando, porque yo estaba caminando y yo siento cuando alguien me empuja. Yo estaba absolutamente sola, eran las 3 de la mañana, yo venía de mi terapia, yo venía bien, contenta, me acuerdo que yo le dije a mi esposo, estábamos en el parqueadero, yo me acuerdo que yo le dije, yo subo rápido, mi hija mayor me tenía comida porque mi hija mayor me pegó el grito y me dijo, mamita, sube rápido. Yo vengo caminando y yo siento cuando alguien me empuja. Cuando alguien me empuja, yo caigo y hagan de cuenta que yo me giré sobre mis rodillas, yo me parto las piernas. Y yo escuché cuando alguien a mí me dijo, usted tiene que estar muerta porque usted nos impide llevarnos almas. Yo decía, a mí nadie me va a botar, a mí nadie me va a tirar al piso. Y miren, no les miento, el dolor era terrible, yo con las piernas al revés, por tener las piernas al revés, pero yo decía, yo tengo que luchar por esa familia, yo tengo que seguir luchando porque es que quedaban niños, quedaba una esposa, quedaba alguien con muchas cargas que yo sentía que si no la ayudaba iba a ser peor, porque esas entidades y esa brujería y toda esa maldad que les hicieron, eso era lo que querían, destruir esa casa, destruir esa familia y obviamente pues ahí al paso de destruirme a mí, que era como el ser de luz que les estaba ayudando y que ellos no querían que funcionara. Pero esa es una historia muy, muy fuerte. De verdad, no se imaginan yo la cuento y siento la sensación de dolor, de tristeza, de muchas cosas que, que realmente pasaron esa noche. Uy, Salomé, acabas de tocar un tema bien particular del cual hablan ustedes también, las personas que tienen este tipo de sensibilidad, y es que no todos son o familiares o seres de luz o cosas positivas, sino que hablan de esos seres del bajo astral, como tú los mencionas, o seres oscuros para otros. En cuanto a eso, ¿qué historia o con qué te has encontrado? Que tú digas esto, aparte de esta que es muy fuerte, que tú digas como vi un ser así o me enfrenté a este ser o algo por el estilo. Un día me invitaron a una cena. mm, no eran muy allegados a mí, pero la persona con la que yo fui, pues sí eran muy amigos, pero pues yo los conocía. Cuando yo llego a la casa, yo siento algo raro. O sea, yo inmediatamente cuando hay alguna entidad, cuando sea un ser de luz, sea un ser de bajo astral, yo inmediatamente lo percibo. Y yo sentí algo raro. O sea, yo sentí algo raro en la casa y yo dije, ve, qué extraño. Me siento pesada, me siento rara. Yo le dije a la persona con la que iba, era una amiga, yo le dije, gorda, yo me siento rara. Y entonces yo me acuerdo que ella me dijo, ay, no vayas a empezar acá con eso, Salo, porfa. Y le dije, pero es que me siento rara. Y es acá en la casa. Algo pasa en esta casa. Acá hay alguien feo. Yo me acuerdo que yo le dije, acá hay alguien feo. Acá hay alguien que no me gusta. Y entonces yo empecé pues en la cena, estábamos en la cena, sentaditos, y yo empecé a percibir y cada persona que yo miraba, yo decía, no, este no es, este no es, este no es. Cuando detrás del papá había una sombra y yo me quedé mirando al señor y yo le dije, yo te quiero preguntar algo y discúlpame la indiscrepancia, ¿tú has sentido cosas raras? Y yo me acuerdo que el señor estaba así con el cubierto y él llegó y agachó la cuchara y me dijo, ¿tú por qué sabes? Llevo 3 meses sin dormir, Salomé. Llevo 3 meses, o sea, ese hombre se desmoronó ahí. Yo me acuerdo que la mamá lo miró, la esposa lo miró como asustadas, como él llevaba tanto en su peso, su corazón, y subimos a la habitación, porque él, pues ya él se entera que yo soy vidente, obviamente, pues yo le dije, si quieres yo te ayudo, venga, yo les colaboro. Entonces, la cena terminó siendo un recorrido paranormal en la casa.
porque eso fue, no fue más. Y empezamos a hacer todo lo correspondiente y empiezo a decirles, llegamos a la habitación de ellos y efectivamente en la habitación de ellos, miren, estaba cundida de seres del bajo astral. Y todo por una brujería de una mujer que él no quiso estar con ella. Y le tenían entierros, le tenían 3 muertos, o sea, era algo fuerte. Y eso era lo que le estaba enloqueciendo. Eso era lo que estaba enloqueciendo este papá. Esa fue otra, lo que les digo, o sea, una cosa es contarlo y otra cosa es vivir la sensación, vivir esa oscuridad, entrar a un cuarto donde le entra el rayo de sol y que tú entres y abras la puerta y parezca una nevera. El frío, la nieblina, la oscuridad toma a una casa. Entonces, esa fue muy fuerte, esa sí nos tocó llevar a un monseñor para que hiciera un exorcismo, porque era muy fuerte, muy fuerte. Salomé, tú acabas de mencionar algo que a mí me parece bastante interesante, curioso y que ya en otros contenidos de aquí de Ventana del Misterio hemos pues como comentado un poco son los famosos le pusieron un muerto. ¿Eso de qué se trata? De hecho, hablamos un poquito de esto en un video anterior con Rubiela Hernández, que se los voy a recomendar, se los voy a dejar aquí en los recomendados de este, pero expliquémosle, Salomé, un poco a la gente de qué se trata ese tema, que realmente es una brujería. Sí, poner un muerto, ¿qué es? Va la persona, no es que cualquier persona va a un cementerio y, ay, venga, yo le quito la patica muerto, no. Eso es una persona que tiene dones o que trabaja con todas estas mancias y van a un cementerio y se roban un pedacito de una tumba, se averiguan el nombre del fallecido, porque pues obviamente ahí lo tiene, y le roban un pedacito. Por eso de ahí el hecho que saquean tanto las tumbas, porque se roban los huesos. Entonces, con un pedacito ya tú tienes la energía de ese muerto y haces ya lo que es la brujería para hacerle el daño a la persona. Entonces, ¿qué hace ese muerto? Ese muerto se alimenta de esa energía, de tu energía. Ese muerto empieza a quitarte la energía. Por eso es que vemos muchas personas que cuando tienen brujería, si se dan cuenta, las personas cuando tienen brujería se empiezan a adelgazar, empiezan a estar chupadas, empiezan a tomar el aspecto de un muerto, porque hasta que el muerto se lo lleva y le quita toda la energía. Entonces, ese muerto ya queda con la energía y el brujo lo que hace es usar el muerto para hacerle daño a más personas. Claro que sí, hay muchas historias alrededor de esto. De hecho, en el video anterior con Rubiela, Hernández nos explicaba cómo esta práctica se realizaba en muchos lugares del Chocó colombiano, en el que se practicaba esto y que incluso había unos cementerios que ya estaban siendo custodiados 24 horas para evitar que la gente entrara a profanar las tumbas y realizara, digamos que todo este ritual de brujería. Bueno, Salomé, hablemos un poquito de esas famosas voces que le hablan a los videntes, a los medios mejor. Ya nos contabas anteriormente la historia de este chico con el cual interactuaste, que no lo veía nadie más, que finalmente terminas dándole un mensaje a su madre, pero ¿cómo haces tú para manejar esas voces, para tratar de controlar esto? ¿Qué tan cierto es que todo el tiempo ustedes tienen como esas pequeñas vocecitas en su mente? Cuéntanos un poquito más de tu experiencia particular con esto. Bueno, sí, lo que dices es cierto, o sea, todo el tiempo nosotros estamos escuchando. Lo que sucede es que ya la experiencia ya uno se da cuenta qué voz es buena, qué voz es mala, qué voz son los angelitos, porque los angelitos también nos hablan, no solo a nosotros los videntes, los angelitos nos hablan a todos. Entonces, es saber diferenciar cuál es una voz celestial a una voz de otra persona.
es fuerte, no crean. Convivir con esto es muy duro. Por ejemplo, yo no me puedo subir a un bus, a un Transmilenio, porque para mí es terrible sentarme y sentir la energía del señor de aquí al lado, saber que el señor hace daño o la señora de allá está golpeada o que la niña de allá la usaron y que tú no puedas hacer nada, porque uno se siente impotente. Porque imagínate, voy a llegar yo a donde una niña, mamita, es que a su merced le hacen daño. De hecho, me ha pasado varias veces y yo dije, no lo vuelvo a hacer porque la gente como que lo mira a uno, pero ya después te buscan y te dicen, Salomé, tú tenías razón, es que yo no hablé porque me dio miedo. O Salomé, no lo hice porque no quiero hablar, pero tú por qué sabes. Entonces sí, nosotros todo el tiempo convivimos con esas voces. Nosotros todo el tiempo tenemos lo que te digo, que saber clasificar qué voz te sirve, qué voz es buena, qué voz es mala, qué voz es una entidad de bajo astral. Las voces de los ángeles sí son totalmente diferentes, porque cuando uno escucha, o bueno, en mi caso, cuando yo escucho que un ángel me habla, yo inmediatamente siento una paz y empiezo a sentir un olor como a nardos, como a flores, muy bonito. Entonces sé que son ellos. Al contrario, cuando hay una entidad de bajo astral, ellos siempre vienen con olores fétidos, ellos siempre vienen con olores desagradables. Por eso yo siempre les digo, si en casa ustedes están sintiendo esa clase de olores, si sienten eso, algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces hay que poner atención a eso. Bien interesante esto que nos cuenta Salomé. Y en todo este trabajo que realizas, porque esto es un trabajo realmente estar aquí en este proceso de contacto, recibiendo mensajes, ayudando de pronto a otras personas, ¿Salomé tiene alguna manera de protegerse? ¿Utilizas algún ritual o alguna manera para que esas energías negativas no te afecten tanto? Sí, sí, claro, a mí me toca estarme haciendo limpiezas casi a diario, pues cargo pues mis amuleticos que son el cuarzo, yo soy muy creyente a San Benito, porque San Benito pues es el que nos ayuda a nosotros, bueno, a todos, ¿no? Pero sobre todo a los videntes como a contrarrestar toda esa parte que tú hablas para no ser atacados, entonces pues yo tengo mis medallas de San Benito y tengo mis cositas, pero sí, a mí me toca estarme haciendo limpiezas casi a diario porque toda la energía que uno recibe y la información que uno recibe es mucha, es mucha. Hay noches en que toda esa información como que la cabecita está así y es fuerte, pero bueno. Salomé, muchos mediums y videntes hablan del tema físico. Entonces comentan que cuando entran en contacto con ese más allá, muchas veces pueden sentir físicamente cómo han fallecido ciertas personas, el dolor que han padecido quizás para ese tránsito. ¿A ti te ha pasado o te pasa eso? Sí, sí, yo siento todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. O sea, a mí cuando llega una persona y me dice, bueno, me gustaría que te contactaras con mi papá que falleció en un accidente de tránsito, inmediatamente yo siento el dolor, siento cómo se fue. Muchas veces cuando yo estoy así, yo empiezo a hacer como el contacto y yo empiezo como a tomar y las personas dicen, ay, estás haciendo igual que mi papá cuando falleció o perdón, así hace mi mamá, así hizo. Yo les digo, mira, si ella sintió esto, ella sintió lo otro, entonces sí, yo siento absolutamente todo. Y de por sí, el que es medium como tal, tiene que sentir el dolor de esa persona o saber cómo fallece directamente, porque para eso tenemos esa sensibilidad, para sentirlo, para percibirlos. ¿Y nos puedes contar una historia en específico que recuerdes en relación a esa sensación? Pues imagínate que hace 2 días, casualmente,
alguien me contacta y me dice, Salo, lo que pasa es que una prima fallece, pero yo no estoy seguro cómo fallece ella. Nos dijeron que había sido un accidente, pero yo no creo. Yo siento que fue otra cosa. Él me da el nombre, él me da absolutamente todo y sí, empiezo a sentir, mira, tú no te imaginas, esa pobre mujer le hicieron de todo y la hicieron pasar como un accidente, pero eso no fue un accidente. A ella lamentablemente, pues, se le llevaron su vida, se le llevaron, se le llevaron muchas cosas, porque ella tenía muchos sueños y muchas ilusiones y todo eso lo sentí. Todo eso lo sentí, sentí su dolor, sentí su desgarro, sentí antes de fallecer, abusaron, le hicieron de todo. Y yo le dije eso a su familiar y él me decía, yo sabía, Salo, yo sabía que ella no se había ido porque sí, yo sabía que a ella le había pasado algo más y mi corazón me lo decía. Y pues gracias. Pues ya no podemos hacer nada porque el tipo se fue, el tipo se desapareció. El tipo ni siquiera era del país donde estaba porque estaban en México. O sea, fue algo bastante fuerte. Y eso me ha dejado, estos días me ha dejado pensándola porque ella sufrió mucho y no poder ayudarla en estos momentos porque todavía no la puedo ayudar. Yo le dije al familiar, dame 15 días más y en 15 días más ya podemos hacer algo para ella. Porque esa es la otra, ¿no? Cuando una persona fallece, nosotros no podemos contactarla al otro día o a las horas de haberse ido. Mínimo tenemos que esperar un mes, porque eso es Sí. lo que el ser se desprende de su alma. Entonces hay que esperar. Entonces todavía no se puede porque pasó hace 15 días. Y sí la he pensado mucho y lo que les digo, le siento cuando le hicieron daño, como ella gritaba, como ella pedía ayuda. Entonces sí, esto es difícil, créanme, esto es difícil. Muchas personas de pronto creen que ser medium es venir aquí a hablar y, oh sí, estoy contactando el muerto. No, eso no es así. Eso sé que muchos juegan, porque sé que este tema se presta para muchos habladores y muchos estafadores y a diario lo se vive. Pero cuando tú tienes un medium real, un medium vive, un medium a nosotros nos toca muy duro sentirlos, qué me dicen cuando uno hace el contacto y el fallecido no se quiere ir, a veces uno dura con el fallecido 2, 3 días acá en la casa, yo duro hablando con ellos, yo tengo muchos amigos, todos no son imaginarios. Decía mi amiga, tú tienes muchos amigos, son imaginarios, y le dije, no, no son imaginarios, que tú no los veas no quiere decir que sean imaginarios. Me decía, Salo, yo te admiro porque debe ser muy difícil. Y sí, es difícil. Yo les digo que es difícil porque, porque tratar con la muerte es muy fuerte. Y cuando hablas, Salomé, de esos espíritus, de esos seres que no se quieren ir, y además nos hablas de ese contacto que se tiene que dar en un tiempo determinado. ¿Qué tan real desde tu experiencia es el tema de las almas en pena? ¿La gente o todos los espíritus trascienden o definitivamente hay espíritus que se quedan rondando y esas son lo que llamamos comúnmente almas en pena? ¿Cómo funciona ese mundo del más allá para ti desde tu experiencia? Bueno, desde mi experiencia, como tú dices, para mí, mira, las almas en pena, obvio que existen, no todos los seres trascienden, muchos quedan con deudas, decimos deudas que no deudas de dinero, porque pues el muerto se muere y ya, la deuda se muere, sencillo. No, deudas como que no dijeron, que no se perdonaron, que dejaron por ahí guardadas sus cositas. Entonces, ellos no se van, ellos no se van. Y lamentablemente sí, quedan en pena. Lo mismo en los accidentes. Las personas que fallecen en accidentes son personas que quedan en pena, porque ellos no iban destinados a fallecer. Ellos en su cabeza no estaban, ay, hoy voy a ir a morir. No,
Ellos tenían en su cabecita, por ejemplo, el motociclista que se sube a la moto y dice me voy a ir a recoger a mi novia y nunca llegó porque lo cogió un carro, se estrelló. Él todavía queda con la mentalidad de que va a recoger la novia. Cuando ellos están en otro plano, ellos preguntan, ¿yo dónde estoy? Yo estaba en mi moto. Tuve un caso así y él me dijo, yo estaba en mi moto, ¿por qué estoy acá? Y fue cuando yo le dije, lo que pasa es que ya no estás acá, ya no estás en este plano mío, estás en otro plano. Y él me decía, pero yo, ¿por qué te veo? Yo le dije, porque tú me puedes ver como yo te puedo ver, porque yo tengo un don, pero ya no estás acá. Y él me decía, no, porque yo le iba, esa noche le iba a pedir matrimonio a ella. Entonces él estaba directamente ya en pena, porque no pudo ir a hacer lo que quería. Eh, Imagínate cuántos sueños y cuántas ilusiones él tendría para ir a proponerle matrimonio a su chica y nunca llegó. Entonces, con él fue también una tarea ardua. Me tocó contactar la novia no me creía, la novia creía que yo era alguien, que yo estaba con él. Yo le decía, no, yo no lo conozco, yo no, de hecho, yo nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto, es la primera vez que lo veo, pero él solamente te quiere, ahí sí me sentí como la sombra del amor, dando el mensaje y él se fue. Mm. ¿Y cómo es ese trabajo que tú realizas para ayudarlos a trascender, para que acepten de alguna manera que ya no están en este plano? Hay unos que aceptan, hay unos que dicen, bueno, sí, no quieren que les dé mensaje a nadie, nada. Solamente se van, trascienden, hacen todo su proceso y ya. Como está el que te digo, el fallecido que no se quiere ir, el que se da cuenta que yo lo veo. Me pasó acá en el conjunto, un chico fallece en el primer piso y era muy curioso que yo cada vez que bajaba, pues yo saludaba, ¿no? Buenas noches, y yo seguía. Buenas noches, y yo seguía. Y subía, pero entonces a mí algo que me causó curiosidad fue una noche que yo bajé y yo lo vi y él me mira y me dice, hola, y le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, mi mamá no me quiere abrir la puerta. Y yo le dije, ¿cómo así que tu mamá no te están peleando? ¿Quieres que te ayude? Pero yo no me he dado cuenta que él era un ser ya que no estaba en este plano, porque él todavía estaba con su ropa, con todo. Cuando yo ya me acerco, que ya me acerco, ya siento el campo energético y yo me quedo mirándolo, yo le digo yo, es que tú no estás aquí, por eso tu mamá no te abre la puerta. Y él me mira y me dice, no, ¿cómo así que yo no estoy acá si acá estoy? Pues yo golpeo y abre la mamá y me acuerdo tanto que yo le digo, doña Ruby, su merced se le murió un hijo. Y ella pues obviamente destruida me abraza y me dice, sí, mamita, me mataron a mi chinito, a mi Johncito. Y yo, ay, Dios mío, doña Ruby, pero yo no sabe que se murió y no quiere aceptar. Duró 5 meses para poderlo enviar de nuevo a donde salimos. No quería irse, no quería irse y no quería irse. Su mamá lo tenía atado. Su mamá no lo, no, no, el amor que tenía con su mamá era tan fuerte que no lo dejaba irse. Qué fuerte. En ese orden de ideas también muchas personas plantean que el hecho de que cuando un ser querido trascienda, pues los que nos quedamos de aquí no acepten ese proceso, también hace que esos seres se queden estancados. ¿Cómo hacer ese proceso de duelo para que esto no suceda? Mira que yo les digo mucho eso a los familiares cuando tenemos esta clase de contactos. Yo les digo, decirte que no te duela es ilógico. Decirte, obvio, acabas de perder a tu papá, acabas de perder a tu esposo, a tu hermana, a quien sea, pero yo lo que les digo no es que no los lloren, porque el dolor siempre va a existir y no es que el llorarlos no los va a dejar descansar, no, muchas veces hay seres que ya han trascendido y uno los llora porque a uno le duele. El proceso de duelo es un proceso que uno se tiene que tomar como
dure 5 años, 3 años, un mes, eso es lo que tú quieras. ¿Cómo me doy cuenta que mi proceso de duelo ya está bien? Es el día que tú hables de esa persona que ya no está, pero hables sin dolor, hables con el amor, hables con los mejores recuerdos y que no botes una lágrima. Ese día, ese proceso de duelo está sanado. Pero como te digo, muchas veces el duelo dura muchos años. Hay mamitas que todavía lloran sus hijos después de 30 años y los han llorado todo el tiempo y los han llorado toda la vida y los han llorado. Ellos sí son los que no dejan descansar porque a ellos toca dejarlos descansar. Es simplemente, ya no están en este plano. Nos volveremos a ver en algún otro plano. Nos volveremos a encontrar, sí, en algún momento volveremos a estar con ellos, pero, pero el duelo es algo muy difícil de sobrellevar si tú no lo quieres dejar ir. Y hay que entender que ellos ya hacen parte del universo. Yo siempre les digo, ellos hacen parte del universo. Si tú quieres con tu familiar fallecido se comunique contigo y quieres darte cuenta que está ahí, pídele algo que más le gustaba y tenlo por seguro que lo va a hacer. Y así es, muchas personas hemos tenido esa terapia de duelo y yo les digo, hace poquito, de hecho hace poquito sucedió que yo le dije, ella había perdido a su hermano y yo le dije a él que le gustaba, qué era lo que más le gustaba a él. Y ella me mira y me dice, Salomé, él era amante de los colibríes y, y le encantaban los colibríes, él decía que él quisiera ser un colibrí. Y yo le dije, háblale y dile que te envíe un colibrí, ponle una matica y que te envíe un colibrí y ese colibrí va a ser él. A la mañana siguiente me llama a mí y dice, Salo, Agustín se me manifestó y le dije, ¿y cómo se manifiesta Agustín? Qué bonito. Me dice, sí, mira, y me manda la foto de un pajarito de esos, un colibrí hermoso, era un color hasta extraño porque yo siempre los había visto como entre verde, azul y amarillo, este era como rosado con morado, era hermoso. Y ahí ella entendió y en ese momento su duelo se acabó y entendió tantas cosas y eso les digo yo, el duelo es algo grande. Vuelvo y les digo, se pueden tomar un mes como se pueden tomar millones de años, pero cuando la persona se ha ido, si nosotros aceptamos y los recordamos con amor, téngalo por seguro que ese duelo va a estar muy, muy tranquilo. Qué historias tan interesantes las que nos has compartido el día de hoy, Salomé, pero sobre todo esta última parte hablando precisamente de ese tema del duelo que es tan complejo para muchas personas. Ojalá a alguien que esté viendo este video pues le sirva también ese mensaje de Salomé. Vamos ya cerrando esta entrevista, Salo, y me gustaría que le dejaras, aparte de este mensaje que me parece muy hermoso para todos los que se conectan aquí en Ventana al Misterio, una conclusión final sobre tu historia, sobre alguna recomendación que le quieras dar a la gente que está ahí conectada con nosotros. Bueno, pues conforme a lo que yo vivo, les digo, ¿hay vida más allá de la muerte? Sí la hay. ¿Hay cosas más allá? Sí. ¿Hay cielo? Sí lo hay. ¿Hay infierno? Sí lo hay. Todo es como lo quieras ver, todo es como lo quieras recibir. Dejemos los muertos quietos. Y algo que sí, gracias por darme este espacio, mi querida Joana. Y sí les digo, por favor, cuidado, no se dejen llegar de personas que sean malas. No le brinden la mano a cualquiera, no le abran las puertas de su casa a todo el mundo. Tengan cuidado, la maldad está suelta y estamos en tiempos muy difíciles y de verdad las energías negativas están rondando por todo lado y nos pueden hacer daño. Entonces, cubrirnos, confiar, si pues que oren, si oran, si creen en Dios, pedirle a Dios o pedirle pues a su santo de su devoción
y cuidado con los estafadores, que esos también son muchos y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Entonces también tengan cuidado con eso. Y muchas, muchas gracias por esta invitación. De verdad, qué entrevista tan bonita. Gracias por darme la oportunidad de contarles un poquito más de mí y un beso y un abrazo a todos. Gracias a ti, Salomé, por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Recordémosle también a la gente cómo te puede encontrar en redes sociales. Sí, estoy en Instagram y en TikTok como Salomé Cruz Viencia 07 y en Facebook estoy como Salomé Cruz y ahí se pueden, ahí ven mis redes, mis números de teléfono y se pueden contactar conmigo. Pues bueno, ya saben, ahí pueden ver a Salomé, seguirla, entrar en contacto con ella si les interesa. Y gracias, Salomé, por toda tu colaboración Gracias. el día de Un hoy. abracito y muchas, muchas bendiciones. Bye. Un abrazo a ustedes. Les recuerdo dejar sus comentarios de este contenido. Dejen, por favor, sus opiniones, siempre todo bajo el respeto. Yo sé que ustedes son una comunidad maravillosa que siempre están aquí apoyando este contenido, opinando, siempre, siempre, siempre con todo el respeto frente a las opiniones de ustedes y las de nuestros invitados. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.